Abran su Biblia, por favor. En el libro de Mateo, capítulo 17. Libro de Mateo, capítulo 17. Versículos 14 al 21. Amén. Mateo, capítulo 17. Versículos 14 al 21. ¿Listos? Bueno, quiero que lo tengan ahí, y es bien importante que siempre tengan su palabra ahí, que tengan la lectura. Síganla con su vista, voy a tratar de leerla. Ustedes síganla con su vista para que sepan de lo que se está tratando. Amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por esta lectura que acabamos de hacer, Señor. Y danos, Señor, danos palabras, Señor. Que hoy aprendamos algo nuevo en nuestra vida. Que lo que aprendamos, Señor, quede en nuestro corazón. Lo que aprendamos, Señor, sea una bendición para nuestras vidas. Yo lo creo, Señor, que no sea yo, sino que seas tú el que dé la lectura en esta mañana y que nos dé la sabiduría para aprender. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Bueno, hicimos esta lectura y el título de la predicación se llama Con fe y ayuno. Con fe, ayuno y oración se ganan las grandes batallas. Por ahí teníamos con fe, ayuno y oración se ganan las grandes batallas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy vamos a retomar las enseñanzas. Aquí la mayoría de todos los que están ustedes aquí son hijos de Dios y que han entendido mucho de la palabra de Dios, y qué bueno. Pero a veces se nos olvidan pequeñas cosas por ahí que tenemos que hacer o herramientas. Yo digo que hay 3 herramientas muy poderosas que a veces aún los cristianos se nos olvida usar, ¿verdad? ¿Para qué sirven las herramientas? Para trabajar, para ayudarnos, ¿verdad? Hay herramientas que nos sirven para... A veces cambio los sprinkles de mi jardín, ¿sí? Y eso lo sabe el hermano Tomás, por ahí sabe muy bien de todo eso. Y hay una pinza especial que se llama de presión. Y si yo no tengo esa pinza, yo no puedo trabajar en él, porque saco el sprinkle y luego le pongo la pinza de presión y ya puedo trabajar en él. Saco los sprinkles rotos y muchas cosas. El otro día estaba queriendo cambiar un sprinkle de mi jardín y no la encontraba. Mi hijo la debe haber movido por ahí y no la encontraba. Yo andaba desesperado. ¿Y cómo le hago? ¿Y ahora cómo le agarro para...? No puedo hacerlo. Bueno, yo sé que tienen mañas ahí. El hermano Tomás me va a decir: hágale así, pastor. Pero yo no tengo tantas mañas, hermano Tomás. Hasta que me dediqué a buscar la pinza, me llevé como 20 minutos y que la encuentro. Aquí está. Todo tiempo las herramientas son muy necesarias en nuestras vidas. Y yo he titulado que estas 3 cosas importantes, que son la fe, ayuno y oración, son 3 grandes herramientas que Dios nos ha dado a todos los hijos de Dios. Amén. A todos los que creemos en Él. Pero que a veces no las usamos, a veces las dejamos ahí olvidadas. Y a veces se oxidan, a veces ya ni sirven porque se oxidaron. Si una herramienta tú no la usas, ¿qué pasa?
Se oxida. Tienes que estarla usando y tienes que estarla muchas veces afilando o muchas veces poniéndole su aceitito, ¿sí? Para que no se oxide. Entonces, a veces nosotros dejamos algunas de estas herramientas oxidadas, como por ejemplo la fe. La fe casi a veces sí tenemos los cristianos, tratamos de tener nuestra fe, pero una de las cosas que a veces dejamos muy olvidada es el ayuno. Y el ayuno es bien necesario para que nosotros ganemos, como dice, con fe, ayuno y oración se ganan ¿qué? Grandes batallas. Amén. Así es que en esta mañana a lo mejor si se nos olvidó una de estas herramientas por ahí, se empezó a oxidar, hoy la vamos a aprender. Y ¿saben qué, hermanos? También estamos predicando en YouTube. Y YouTube, hay gente que nunca ha escuchado de esto. A lo mejor tú vas a decir, yo ya escuché de todo eso, pastor. Qué bueno. Hoy vamos a recordarlo, vamos a reafirmar nuestras creencias, vamos a reafirmar nuestras herramientas en esta mañana. Pero a lo mejor alguien en YouTube no conoce de estas herramientas. Pero vamos a recordar todo lo importante. Les digo, a veces nos olvidamos de todo este tipo de cosas que son bien necesarias para con nosotros y no las usamos. Mucha gente, hermanos, a veces tiene problemas en la vida, ¿sí? Y como no saben echar mano de estas herramientas, pues se ven forzados a hacer muchas cosas que a veces no están bien, ¿sí? Lo bueno es que nosotros los cristianos sí sabemos usar esas herramientas, pero como les digo, vamos a desempolvarlas hoy y vamos a aprender una vez más de todo lo que Dios quiere enseñarnos. Hay gente que a veces tiene problemas y también nosotros los cristianos tenemos problemas. Lo bueno es que los cristianos, verdaderos cristianos, sabemos que cuando tenemos un problema, ¿a quién recurrimos? A Dios, ¿verdad? A Dios, a Cristo Jesús, a Dios. Pero la gente que no conoce a Dios, ¿saben qué? Cuando les llegan los problemas, en vez de correr a Dios, ellos corren a su hermano, a su mejor amigo en el problema, corren para allá, corren para acá con el abogado y muchas de las ocasiones, ¿saben hasta dónde llegan a correr? Con los adivinos y los brujos. Amén. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Cuando tú te metes en esas áreas de adivinación y brujería, si estabas en problemas, ahora vas a estar en más problemas. Y se los digo también a los de YouTube. Si tú vas, a Dios no le agrada que nosotros visitemos brujos, que no visitemos adivinos, que no visitemos absolutamente nada. Porque Dios tiene la ayuda para nosotros. Dios tiene la respuesta de todos los problemas. Así es que, les digo, hay gente que corre a todos lados, ¿sí? Pero menos a Dios. Y le echan es más, hay gente que llega a tener problemas y ¿saben a quién culpan primero? A Dios. Sí, hay gente que, yo no sé, Dios es malo, mira, le vino esta enfermedad a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Dios es malo, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Cuándo buscaste a Dios? Nunca buscaste a Dios, nunca obedeciste a Dios. ¿Y saben qué? Buscan ese pretexto y se alejan de Dios. Y no se crean, hermanos, en los cristianos pasa. A mí me ha tocado ver gente que se decía cristiana, que tenía tiempo escuchando la palabra y todo eso, les llega a pasar algún problema y ¿saben qué? Lo primero que hacen es le dan la espalda a Dios y se van al mundo. Sí, lo sabían que eso pasa. Pero ¿saben qué? Por eso debemos de estar bien con el Señor. Tenemos que tener bien afilada nuestra fe, ¿sí? Bien aceitada ahí nuestro ayuno y nuestra oración al día. Amén. Por eso tenemos que estar listos y preparados. Los cristianos, hermanos, somos como soldados, ¿sí? El soldado cuando va a la guerra y le dan un disparo por ahí en una mano, vamos a poner. El soldado dice, ya me voy a mi casa, ya me dolió mucho, ¿no? ¿Así dice el soldado? No, los soldados están preparados hasta para dejar la vida. A lo mejor le dan un balazo por ahí en la mano, ¿saben qué? Se la amarran por ahí con un torniquete al compañero, amárramela por ahí. Y si puedo seguir, un buen soldado, si puedo seguir, déjame ver si puedo disparar, déjame ver. Si puedo seguir disparando, ese es un buen soldado.
Pero, ¿qué con aquel que van pasando las barricadas y los alambres esos de, ¿cómo se llaman esos? Los alambres de púas y se raspa la espalda. Ay, ya me raspé la espalda. No, ya no. ¿Ustedes creen que es un buen soldado? No, ese no es un buen soldado. Un buen soldado está en todo momento listo. Y ¿saben? Les quiero preguntar, ¿quién tiene una enfermedad terminal que se va en esta mañana, que se va a morir para la siguiente semana? ¿Nadie? ¿No? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A veces me gusta confrontarlos para que despierten, ¿sí? Nadie aquí tiene, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? Si no la tienen, ¿qué significa que hoy estén aquí? Que se están preparando. Se están preparando. Se están preparando. Es como el soldado está preparando en todo tiempo, se está preparando, está ejercitando, le están enseñando técnicas, es lo mismo que nosotros venimos a hacer a la iglesia. No nada más es desmañanarte y escuchar al pastor y aburrirte. Ay, qué pastor tan aburrido ese. Sí, yo ya. Mejor me voy a otra iglesia. Ese pastor ya me tiene aburrido. ¿Sí? No venimos a eso. Y les quiero hacer una pregunta, ¿soy aburrido? No, a mí no me gusta ser aburrido. Yo no soy aburrido, ni soy triste. Imagínense un pastor. Buenos días, hermano. ¿Qué le pasa, pastor? Estoy triste en esta mañana. Estoy cansado. Me duele todo. No. Dice que los hijos de Dios en el Señor se fortalecen. Amén. Así es que yo vengo con alegría y eso, no estoy con una enfermedad terminal. Y si aún así lo estuviera, quiero que me regañen el día que que primero Dios no pase, que me digan, ¿sabes qué? Te quedan 2 meses de vida. Amén, gloria a Dios. Si Dios me quiero que me regañen si me ven triste, ¿ok? Pastor, ¿qué pasó? Aquella predicación, ¿se acuerda que no debíamos? No. Yo admiro gente que le dicen, tienes 3 meses para morirte. Y esa gente dice, ni modo, se acabó, hasta ahí voy a llegar. Y ellos siguen viviendo la vida como hasta el día que están viviendo. Amén. Ay, tengo 3 meses para morir, ya me voy a morir. Se encierran en el cuarto y no duraron 3 meses, sino más 2 semanas se murieron ahí. Ni siquiera los 3 meses disfrutaron. Amén. A eso venimos a la iglesia. Amén. Ahorita que estás sano, ahorita que estás bien, ¿sabes qué? Ejercítate en tu fe, ejercítate en la oración, ¿sí? Así es el soldado. Y listo. Cuando viene el aviso de guerra, los mandan. Vámonos, órale, en aviones y en todo lo que se puede, barcos, vámonos. Y todos se van a la guerra y a la batalla, ¿sí? Amén. Pero ¿van qué? Van preparados. Y como les digo, si los hieren, no sé, no, si los hieren, ni modo, ya me hirieron y ni modo. Sigo adelante. Pero en las iglesias a veces pasa que el pastor va y le dice a la que anda limpiando el baño, hermana, usted limpió mal el baño, denle una pasadita más. Ay, no, ya me regañó el pastor, ya me voy de esta iglesia. ¿Ese será un buen soldado? No es un buen soldado. Hermana, dejaste una basurita ahí con el vacuum. Ay, no, ya me regañó el pastor, yo ya me voy. Esos son soldados, pero ¿saben de qué son? De azúcar. De chocolate. Con el calorcito se aguadan. Son soldaditos de chocolate. Y es que en mi pueblo había unos soldaditos de chocolate. No sé si en su pueblo los conocen. ¿Sí los conocieron? Hasta en El Salvador los conocieron. O sea que en todos lados se conocen. Había estos soldaditos que se llamaban de chocolate y te los comías. Y lo primero que le volabas, ¿qué era? Eso es lo que... Exacto. Ahí sabes aplicarlas bien, hermano. El enemigo, cuando te ve soldadito de chocolate, ¿qué quiere hacer? Volarte la cabeza, es lo primero. ¡Vámonos! Y te la vuela. Porque cuando te vuela la cabeza, ya el cuerpo ya no sirve para nada. Entonces, hermanos, a eso venimos a la casa de Dios. Venimos a prepararnos, a estar preparados. Amén. ¿Y ustedes creen que los soldados cuando están en su entrenamiento se están durmiendo? ¿Qué dijo pastor? ¿Cómo están los soldados? Alertas. ¿A quién se me está durmiendo? No, ninguno se me está. Nos estamos preparando. Hoy vamos a aprender eso, nos estamos preparando. Les digo, hay gente y en los cristianos también, y se da mucho.
Mucho. El diablo ve que te empiezas a crecer, empiezas a estar, oh, dice, oh, ya sé por dónde le voy a llegar a este, ya sé. El diablo sabe por dónde llegarte. El diablo sabe. Si tú eres una persona que todo ay, yo me lastima, ay, por ahí te va a buscar, ¿sí? Un hermanito que no te saluda y dice, ay, es que ya no me saluda, por ahí te va a buscar. Pero cuando sabe que te gustan mucho las mujeres, ¿qué va a hacer? Te va a poner mujeres. Te va a poner mujeres. Cuando sabe que te gustaba mucho la cerveza y el cigarro y la droga, ¿qué va a hacer? Por ahí te va a buscar, ¿sí? El diablo nos conoce quizá más que nosotros. Entonces, hoy nos vamos a preparar. Les digo, eso pasa mucho. Hay gente que no busca a Dios, que no tiene esas herramientas bien cimentadas, la fe, el ayuno y la oración. ¿Y saben qué? El diablo los va a tumbar. Estos versículos que leímos ahí en Mateo 17 son esas 3 herramientas. Vamos a aprender hoy en esta mañana lo que Jesús nos está diciendo. En el versículo 14, 15 y 16 dice, miren, dice, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, ¿a quién se le arrodilló este hombre? A Jesús. Es Jesús el que está aquí. Amén. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. O sea, el muchacho estaba mal. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea que este hombre, su hijo estaba enfermo y ¿saben qué? Lo que puedo ver en ese versículo, este hombre hizo lo correcto. Primero, yo creo primeramente trató de buscar a Jesús, ¿verdad? La fama de Jesús era muy grande, amén, era muy grande ya en ese momento, porque dice, cuando llegaron, ¿qué? ¿A dónde? ¿A dónde estaba todo solo? ¿Cómo dice? Al gentío. O sea que ya la fama de Jesús era grande, ¿sí? Y dice que cuando llegaron los discípulos y Jesús, un hombre se arrodilló delante de él diciendo, Jesús, ten misericordia de mi hijo está enfermo. Este hombre, y quiero que aprendamos, hermanos, este hombre hizo lo correcto. Primeramente, ¿a dónde fue? Al primo, al tío, al brujo, a Jesús. Entonces, hay enseñanza en este versículo, hay enseñanza. Él fue a la persona correcta. Fue a Jesús, fue a decirle a Jesús, mi hijo está enfermo y tus discípulos no pudieron hacer nada. Y es vergonzoso, hermanos, es vergonzoso que como discípulos no pudieran haber hecho nada. Porque cuando los discípulos para este momento que ellos empezaron ya a predicar, y si los discípulos estaban ahí solos, yo me imagino que este momento es cuando ya Jesús manda a los 70 discípulos. ¿Están listos? Ese es un discípulo. Yo les pregunto en esta mañana, ¿sigues siendo parvulito o sigues siendo discípulo? ¿O eres discípulo? ¿Son discípulos? ¿Saben qué significa parvulito o párvulo? Un párvulo es una persona que apenas está empezando a ver la A, la B, la C, la D, el número 1, el número 2, el número 3. No, yo creo que en esta iglesia ya hay discípulos. En esta iglesia hay discípulos. Yo los he escuchado hablar a todos ustedes, la mayoría de todos ustedes, y todos ustedes hablan muy bien. Saben hablar la palabra. Son conocedores de la palabra. ¿Sí? La mayoría. ¿Y saben qué? Han estado en un curso intensivo. Este julio 24 que viene, en esta iglesia vamos a cumplir ¿cuántos años? 10 años vamos a cumplir en esta iglesia, ¿sí? Va a entrar nuestro 10º aniversario. Entonces, para mí, 10 años quiere decir que ustedes están listos. Muchos de ustedes han estado casi los 10 años aquí con nosotros. ¿Y saben qué? Y algunos más de 10 años, porque han estado en otros lugares, en otras iglesias. Para mí ustedes son discípulos, ¿sí? Discípulos porque a veces yo les digo un texto y no lo termino y ustedes me lo terminan. O sea que ustedes saben de la palabra, saben de las enseñanzas de Jesús. Y yo digo que fue vergonzoso para los discípulos porque los discípulos en este momento ya conocían todas las enseñanzas de Jesús. Entonces, fue vergonzoso y más adelante vamos a ver cómo sí, aunque tenían vergüenza, ellos tuvieron que reconocer. Amén. Tenían vergüenza.
Dice este hombre, les dijo, tus discípulos, los traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Este hombre hizo lo correcto, fue a Jesús. Amén. Espero que nosotros, hermanos, también hagamos lo correcto en todo tiempo. Amén. Cuando surja un problema, ¿a quién van a ir? ¿Al abogado? Primeramente, el abogado que ni te va a cobrar, ¿quién es? Jesús. Jesús, Dios. O sea que, ¿sabes qué? Gracias a Dios, en nuestra familia, mi esposa y yo tenemos un hijo que es abogado. Amén. Y tener un hijo abogado, hermanos, eso significa que te puedes meter en muchos problemas y decir, ¿sabes qué? Yo tengo a mi hijo que es abogado y él me va a ayudar. Eso es lo que mucha gente pensaría. Pero mi esposa y yo, ¿saben qué? Cuando él se recibió de abogado y comenzó a trabajar como abogado, ¿saben qué fue lo que dijimos mi esposa y yo? Ojalá que nunca lo necesitemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para no meternos en problemas, si no nos metemos en problemas, nunca. ¿Tiene cuántos años de abogado? 20 ya. 20 años de abogado y no lo hemos llamado ni una sola vez. Ay, hijo, ayúdame. No. Gloria a Dios. Antes que el hijo abogado tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que debemos nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de. ¿Sabes qué? Yo tengo un Rey de Reyes. Yo tengo un Señor de Señores. A mí, yo no necesito abogado. Dice mi mamá, yo no necesito doctores. Es una anciana va para 91 años. ¿Y saben qué? Nunca ha ido a los doctores, ni va a los doctores. Ella dice, no, yo no voy a los doctores. Una sola ocasión fue porque su intestino se atoró por ahí, se dobló, creo. Y con muchos trabajos la hicimos que fuera a ver al doctor. Tienes que ir a ver al doctor. Y dijo, bueno, yo estoy confiando en Dios, pero es sabia, porque dijo, yo estoy confiando en Dios, le he pedido a Dios. Después de 6 días dijo, le he estado rogando a Dios y Dios no me ha contestado ahora. Yo no sé qué está pasando. Y le dijimos, sí, Dios es bueno, Dios nos contesta. Pero ¿sabes qué? También Dios le dio la sabiduría a los doctores para podernos ayudar. Vamos a llevarte, hay que llevarte mínimo para que te chequeen, que te saquen una radiografía, qué es lo que está pasando en ese estómago. Y dijo, ok, vamos. Solamente así la pudimos llevar. En 91 años, una vez fue al doctor. ¿Sí? Yo conozco gente que pasa cada semana en el doctor. Cada semana. Y que cita para acá y cita para allá y enfermedad aquí. Pero, ¿saben qué? Esa viejita de 91 años, ay, me cambiaron. Regrésenmelo, por favor. Esa viejita de 91 años ha puesto su fe en el Rey de Reyes. Ha hecho ayunos y hace oraciones. ¿Sí? Yo me tocó verla, me tocó ver esa fe que ella tiene. Porque tiene fe la viejita, tiene fe. ¿Y saben qué? Cuando una mamá es una mujer de fe, una mujer de ayuno y de oración, eso se lo transmite a sus hijos. ¿Sí? ¿Por qué me tocó verla con esa fe? Porque ella a los 8 años vio resucitar a su abuela y ella dijo, este es mi Dios. Ella era muy católica, era muy de las campanas grandes. Mi mamá a los 8 años, ella era la que empujaba a la abuelita, vámonos a la misa, desde los 5 o 6 años. Y era muy devota, ¿sí? A los 8 años se le muere la abuelita y por coincidencia o por diosidencia, estaba una iglesia cristiana a un lado, la hermanita iba allá a la otra iglesia y a la iglesia de ahí de al lado y trajeron al pastor en la desesperación, fueron al lugar correcto, trajeron al pastor de la iglesia y haga una oración, mi abuelita se acaba de morir. Y dice mi mamá que a los 8 años se paró en la esquina de la cama y dijo, wow, mi abuelita, ya se murió mi abuelita. Ahí parada en la esquina de la cama, dijo, yo tenía 8 años. Y dijeron, vamos a hacer una oración. Y el pastor dijo, ¿cuántos tienen fe aquí que Dios puede hacer un milagro? Y dijo, varios dijeron, amén. Y dijo, y yo no sabía nada de eso. Yo era 8 años. Y yo ahí parada en la esquina de mi cama, viendo a mi abuelita muerta. Ellos hicieron una oración. El pastor dijo, puso su mano, se puso aceite, puso su mano en la abuelita, dijo, y la abuelita resucitó. Estaba muerta ya tenía media hora, muerta.
Ella estaba fría, pues dijo mi mamá, estaba muerta mi abuelita. Cuando yo vi que mi abuelita respiró y se levantó y dijo, quiero agua, vengo de un camino muy largo, quiero agua. Dijo, cuando yo vi ese milagro, yo dije, ese Dios de esa gente, ahora va a ser mi Dios. Ese es mi Dios. Y tiene 91 años diciendo, ese es mi Dios. Y con Él creo y tengo la fe de que Él está conmigo en todo tiempo. Esa es fe. Esa es fe. Nada la cambió después de los 8 años. Siguió siendo la abuela creyendo en fe. ¿Sí? Y ahora está ahí. Hermanos, eso es lo que necesitamos, tener esa fe. Fueron al lugar correcto. Este hombre fue al lugar correcto. Y dice, pero le dijo, tengo un reclamo, Jesús. Traje aquí traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Era una vergüenza. Nosotros, hermanos, yo les dije, ustedes ya son discípulos. Amén. Ustedes deben de estar listos para cualquier cosa. Amén. Amén. Me estaban diciendo ya la otra vez la familia de allá, mi hermano Tomás, se les enfermó la niña en la noche. La niña, ¿verdad?, fue la que se enfermó de temperatura muy alta. Y eran como la 1 de la mañana. Y yo les dije, a mí no me llamen a la 1 de la mañana. Pastor, mi niña tiene temperatura. No, ustedes son discípulos. Ustedes pueden orar por ella. Es más, pueden poner aceite en sus manos, pero para eso hay que estar bien con Dios. Ser un verdadero discípulo, ¿sí? ¿Sabes qué? Debemos de estar listos en todo tiempo. Por eso tenemos que tener esas tres herramientas bien asentadas. No sabemos cuándo el problema va a surgir, en qué momento va a surgir el problema. Mis hermanos, la niña con temperatura bien alta en la madrugada, y dijeron, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y oraron por ella y ¡pum!, la niña se recuperó. Al ratito ya se ha habido la temperatura y todo. Eso es ser un discípulo. Amén. Eso es y les digo, yo creo, y más bien si no lo muestra acá, que los discípulos estuvieron apenados. Dice que este hombre dijo, Jesús, pero tengo un reclamo, traje a mi hijo a tus discípulos y no lo pudieron ayudar. Qué vergüenza, ¿verdad? No lo pudieron ayudar. Versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación, ¿qué? ¿Crédula? Oh generación incrédula, ¿y qué? Y perversa. ¿Qué significa incrédula y perversa? No creyentes y malos. ¡Wow! O sea, les puso una regañada. Oh generación incrédula y perversa. Y fíjense cómo Jesús se puso. Y no se crean. A veces uno como pastor, así dice, pues que no has oído las predicaciones. A veces pasa por algún problema, alguna cosa, algo que ya deben de saber cómo solucionarlo. Y uno no se lo dice. Ay, sí, hermano, no te preocupes. Pero uno está diciendo por dentro, pues, ¿qué no has aprendido todo lo que yo he dicho? ¿Qué no has aprendido? Así como para darles un coco, como dice el hermano. Pero el pastor debe ser santo, ¿eh? Oh, el pastor debe ser. Y yo le pido. Y sí, uno debe. Los que quieran ir por pastorado, ¿sí? Si no son pacientes, no están listos todavía. Los que no son pacientes, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con los hermanos de la iglesia. Si no eres paciente, todavía no eres discípulo y no puedes ir por pastorado ni por un privilegio, quizá a veces. El pastor, cuando les llama a alguien aquí para un privilegio, los está observando a todos ustedes. El hermanito me puede ayudar en aquello. Yo creo que lo he visto, que es un hermano paciente, es un hermano que no es grosero con los hermanos, es un hermano que no anda con chismes, es un hermanito que trata bien a su familia. Me puede ayudar en esta área. Sí, el pastor no lo puede hacer todo, hermanos. El pastor, imagínense si el pastor tuviera voz de mujer, ¿cuántas voces necesitaría tener de mujer? ¿Y cuántas manos necesitaría yo para tocar el piano, tocar el bajo, tocar la batería? No, el pastor necesita ayuda. Esta iglesita no ha crecido nada más por la fuerza del pastor. Hermanos servidores, Dios les bendiga a todos ustedes. Porque cualquier cosita que hagan aquí, y cosota que hagan, ¿sí? Poner un cable, poner un micrófono, quitar un cable, poner esto, poner aquello. Hermanos,
ustedes son mucha ayuda. Y yo les doy gracias a Dios. Siempre que oro por todos ustedes, los servidores también. Señor, bendícelos, ayúdalos en su economía, en su familia, en todo, Señor, porque han sido una bendición para tu casa. Amén. Esta iglesita sigue trabajando por ustedes, servidores, ¿sí? Y por Dios y por todos los que apoyamos. Y a veces hay gente que ni es servidora, pero es bien amable, bien apoyadora, ¿sí? Gracias, hermana Mari, gracias, hermana Socorro, ¿sí? Que se acomiden a andar levantando cables. A veces todavía no están como servidores, pero ya andan ayudando. Y les digo, el pastor está mirando absolutamente todo. Para eso, para a veces, ok, necesito. Les dice, oh generación, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y fíjense, duros, o sea, es que Jesús era amor, es amor, es amor. Pero también Jesús es un hombre que sabe poner las cosas en su lugar. ¿Sí? Sí, también es un hombre. Jesús sabía poner las cosas en su lugar. Dice, ¿cómo dice la siguiente frase? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo qué? Os he de soportar. ¡Wow! Imagínense si yo un día uso una de esas. ¿Hasta cuándo te voy a soportar, hermano? ¿Sí? Te he dicho que ese cable no es así, ese cable va al revés. ¿Hasta cuándo te voy a soportar? Se derrite ahí mismo. Ya no venimos. Te he dicho, perdón. Ya no regresamos. Ya no regresan. Háblanos, Señor. Ya no regresamos. No, tratamos, en mi caso trato de eso, de ser centrado. ¿Y saben qué? Yo siempre lo he dicho, y mi esposa y yo lo decimos. Hermanos, todo lo que ustedes, si hacen un cable mal, no está bien, no te preocupes. Si sabemos hacerlo, yo lo hago y te enseño y lo volvemos a hacer otra vuelta. Porque aquí cualquier cosa que ustedes hagan, hermanos, ya es ganancia para el pastor y para la pastora. Ya es ganancia. Con un cable que pongan, para mí es mucha ganancia. Me quitaron un minuto que tengo que andar a esto, pero es mucha ayuda. Así es que son mucha ayuda. Pero fíjense, Jesús estaba bravo. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Y qué les dice? Traédmelo, ¿qué? Tráiganmelo para acá. ¿A quién? Al enfermo, ¿sí? Y dice el versículo 18, y respondió Jesús al demonio. Fíjense, y reprendió Jesús al demonio. Eso es ayuda, hermana, gracias. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Fíjense el poder que tenía Jesús. Simplemente reprender y vámonos, ¿sí? Hay que poner esas herramientas, hermanos. Es para mí. Si yo estaba preparando esta predicación, al primero que le habló es a mí. David, tienes que hacer que tu fe sea más grande. El Señor me habló a mí, me habló. David, tienes que empezar a hacer más ayunos y tienes que ponerte más en oración. O sea, entre más lo hagamos, hermanos, entre más tengamos fe, entre más hagamos ayunos y entre más hagamos oración, mejor preparados vamos a estar. Amén. Amén. ¿Somos soldados o no somos soldados? ¿Sí? Había una alabanza cuando yo era niño, no sé si la conozca mi hermana Concepción, y decía esa alabanza, somos soldados de la fe. Y ahí por ahí va la alabanza, así se la sabe mi hermana. Ella es de mis tiempos por allá. Y todavía sí existen esas alabanzas, son alabanzas muy hermosas, ¿sí? Pero así decía, somos soldados de la fe, con Cristo vamos a pelear. Y bueno, ojalá que no nos haga volver a repetir esas alabanzas para que verdaderamente nos convirtamos en soldados. Tenemos que traédmelo acá. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Rápidamente. ¿Saben qué? Tenemos que estar preparados. Discípulos tienen que estar preparados. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué? Fíjense, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Tuvieron algo bueno los discípulos, y qué bueno, ojalá que aprendamos de esta enseñanza. ¿Saben qué? Ellos reconocieron que ellos estaban mal, y no pudieron.
Hay gente que nunca reconoce que hace algo mal. Oh, no, es que por esto y es que por aquello. Es que no, Jesús, es que, ¿sabes qué? Es que los papás están demasiadamente mal y Dios, pues, Dios no nos pudo responder. O sea, empezar a dar un montón de excusas. No, hermanos. Si quieres aprender, dice por el libro de Proverbios, escucha y aprende, ¿sí? Y reconoce que a veces no podemos hacer todo, no lo sabemos todo. Yo se los he dicho en las predicaciones cuando tenemos estudios aquí, que tenemos estudios los jueves. Hermanos, yo en mi caso hago lo mejor que puedo, me preparo lo mejor que puedo. Pero a lo mejor si algún día ustedes me salen con una pregunta muy buena de la Biblia, ¿sí? Porque hay muchas preguntas muy buenas de la Biblia. Que a lo mejor me dicen, pastor, ¿y qué pasa con esto y con aquello? ¿Y saben qué? Y yo nomás por salirme les invento ahí una historia. No, yo les voy a decir, ¿sí? Y de hecho se los he dicho, no lo sé, no sé. Tengo que ponerme a estudiar. Esa pregunta es muy buena y tengo que ponerme a estudiar. Hay que saber reconocer, ¿sí? Y es una virtud saber reconocer, amén. Es una virtud. Porque si tú no reconoces errores que has hecho, cosas que has hecho en tu vida, ¿sabes qué? El problema siempre va a ¿qué? Siempre va a permanecer ahí. Hay que reconocer, hermanos. ¿Estamos aprendiendo? ¿Varones? ¿Mujeres están reconociendo? Sí, sí, hay que aprender a reconocer que la mujer viene, es difícil. A veces cuando mi esposa me ha tenido que decir, David, creo que hiciste esto mal. ¿Y saben qué? Y a uno le duele porque uno tiene su vergüenza. Aunque no crean, tengo vergüenza. Yo pensé que era un sinvergüenza usted, pastor. Aunque no crean, tengo mi vergüenza. He hecho errores bien feos, bien feos. En los 31 años que casi tenemos de casados, hice errores, pero gracias a mi esposa, y es bueno, ¿saben qué? Mujeres, porque nosotros los varones somos los más insensatos, somos los más. Aquí miren, nada más eran discípulos, eran hombres, por esto Jesús. ¿Sí? Por esto Jesús los regañó. Nosotros los varones hacemos muchos errores muy mal. Y gracias a nuestras esposas, yo doy gracias a mi esposa, porque he hecho errores y de hecho los hice. Porque saben que aprendí a reconocer. Recién que nos casamos, a los recién casados, hice errores malos y feos. Y mi esposa, sabiduría, hermanas, aquí hay sabiduría, pongan atención. Las que están dormidas, despierten, por favor. Aquí hay sabiduría, ¿sí? Mi esposa, cuando yo hice el error, no vino rápidamente a decirme, ¡ay, mira lo que hiciste! No, Dios le ha dado sabiduría y le dio sabiduría. Porque se esperó. Yo hice mi error y sabes que se esperó. Y a lo mejor yo ni lo noté. Se esperó hasta que estábamos en la fiesta, hice mi error y todo lo que ustedes quieran y llegamos a la casa y cuando todo está tranquilito, que vamos a dormirnos, Dios te bendiga, amor, buenas noches. A ver, ven para acá, Davidcito. Ven para acá, Davidcito. ¿Qué pasó, amor? Mira, pon atención, hiciste esto y esto y esto y esto no está bien. Ni delante de los hombres, ni delante de Dios. Uno se siente que se quiere derretir. Ya. Exacto, ya no dormíamos. Y qué bueno, o sea, fue un buen castigo, ¿va? Ahora, Davidcito, hoy no vas a dormir, ven para acá. Hiciste esto. Y uno, sí lo hice, y ¿saben qué? Eso, hermanos, hermanas, hay que reconocer. Sí lo hice. ¿Sabes qué? No lo hice con ese pero lo hiciste y la demás gente no va a entender eso. Tú lo hiciste y ¿sabes qué? Para el futuro ten cuidado, no lo hagas, no vuelvas a hacerlo. Ok. Se siente uno, hermanos, como gusano. Sí, lo hice y sí lo hice. Y hasta me doy mis cachetadas ahí en la noche. No lo vuelvo a hacer. Y ¿saben? Sirve porque uno ya no lo vuelve a ¿qué? Ya no lo vuelve a hacer. Así es que estábamos en el versículo ¿qué? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Eso fue buenísimo, porque si ellos no dicen eso, Jesús se queda así, bueno, pudieron.
No, pero como vinieron y preguntaron, ok, entonces Jesús era el maestro, ¿verdad? Y el maestro le hicieron una pregunta, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Viene Jesús y les dice, ok, yo soy el maestro, siéntense ahí, allá hay varias piedras, siéntense. Se sentaron y luego dice, Jesús les dijo, fíjense, les da la correcta respuesta, ¿por vuestra qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fíjense qué grande, ahí es donde les da la enseñanza del grano de mostaza. Si ellos no hubieran preguntado, hermanos, ¿saben qué? Quizás nosotros nunca hubiéramos aprendido tampoco. Ese reconocimiento de culpa de no lo hice bien, a nosotros nos benefició. Porque Jesús viene y les dice ahí, dice, por vuestra poca fe. Y bueno, a veces decimos, Señor, sí, yo tengo poca fe, ayúdame a que mi fe sea más grande. No lo pudieron hacer porque les faltó fe. Fíjense, me fui a la información de los diccionarios por ahí y quise buscar lo que es la mostaza. Sí, a veces quizá tenemos una información por ahí, a lo mejor la tenemos, pero no tan... Me fui a un diccionario cristiano, de hecho un buen diccionario, y fíjense lo que me dice, la enseñanza que Jesús les dice, porque les faltó fe, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, o sea que, y me fui para allá, me fui a buscar, yo soy curioso. Dice, es una planta anual que se cultiva en Palestina, fíjate, mayormente se cultiva allá cerca de Jerusalén, en Palestina. Dice, para obtener aceite de sus semillas, de las semillas de esa planta, se obtiene aceite. Dice, es de hojas grandes, flores amarillas y vainas muy pequeñas. ¿Saben lo que son vainas? Esas cositas así donde la semilla está dentro. Dice, que contienen las semillas casi, fíjense en lo que me sorprendió. Dice, que contienen las semillas casi microscópicas. Oh, dice la hermana. ¿Saben lo que es un microscopio? ¿Saben lo que es un microscopio? Es un aparato donde tiene varios lentes, ¿sí? Y metes ahí es donde ven la sangre y ven todas las bacterias y todo. O sea, con el ojo humano no se puede ver. Pues este diccionario me decía, dice, que contienen las semillas más pequeñas, casi microscópicas. O sea, que son tan pequeñas que casi se necesitaría un microscopio para verlas. Y Jesús les dice, o sea que Jesús les da la enseñanza y les pregunta a ustedes, ¿qué les quiso decir si tienes la fe como un grano de mostaza? Si tuvieras poquitita. Yo les pregunto, ¿tendremos esa fe? Amén. Qué bueno, hay que poner. Y saben, me enseñó, como yo les digo, me enseñó y dije, wow. O sea, cuando yo leí microscópicas, dije, wow. Entonces a veces no tenemos casi nada de fe. A veces no tenemos nada de fe. Porque si son microscópicas es nada, casi nada. Y le dije al Señor, ayúdame a tener más fe. Fíjense, estaba escribiendo cuando vi, dije, mi pensamiento fue, ayúdame a tener más fe. Y dije, Señor, que cuando yo haga una oración, cuando yo te pida algo, me acuerde de todas esas cosas que dice tu palabra y me acuerde de todos los milagros que he podido ver, Señor, en tu nombre. Acuérdame, Señor, para cuando yo esté orando y que alcance a tener esa microscópica tamaño de fe. Y tú dices que, y fíjense, yo me paré ahí, estaba escribiendo y me paré. Y dije, me puse ahí en mi escritorio y dije, Señor, y tú dices, Señor, que si tenemos una fe como un grano de mostaza, tú darás las cosas, Señor. Hice mi oración, aprovecho. Señor, ayúdame, Señor, a tener fe, quizá a veces no la tengo. Y cuando he visto, Señor, hemos visto milagros, es porque a lo mejor ese pequeñito grano de mostaza tú lo has visto y dices, les voy a contestar, porque hemos visto milagros. En esta iglesia hemos visto milagros, hermano. El milagro de mi hermana Margarita. Hace 3-4 semanas vino sin caminar y con problemas para caminar. Hicimos una oración fuerte y con fe. Yo tenía fe, Señor. Yo no sé si ustedes recuerden, mi hermana creo que sí recuerda, mi esposa recuerda mi oración que estaba yo haciendo por mi hermana Margarita. Señor, y recordándole al Señor y teniendo esa fe.
Señor, mi hermana Margarita no puede caminar. Ustedes la conocen, no podía caminar. Mi hermana Margarita no puede caminar, Señor. Pero te voy a pedir algo que tú hiciste, Señor. Así como cuando le pusiste nervios a esos huesos secos, Señor, mi oración fue así. Y yo creo que esa fe mía, de mi hermana Mari, de mi esposa y de mi hermana Margarita, mi fe, Señor, así como a esos huesos secos les pusiste nervios, Señor, eso es casi imposible, Padre. Pues mi hermana tiene nervios, tiene todo, Señor, nada más pon tu mano sanadora sobre de ella, Señor. Y yo oí a mis hermanas también orando con mucha fe. ¿Y saben qué pasó? Mi hermana se regresó caminando. Y en la tarde nos llama y dice, hermanos, ya ando caminando por todo el apartamento, ya el Señor me sanó. Quiero que en esta mañana digas al Señor, Señor, dame esa fe, esa pequeñísima fe. No me pides mucho porque no está pidiendo mucho. Una pequeñísima parte de fe. En esta mañana le pides al Señor, Señor, dame esa fe. Y les digo, yo lo que hice fue, Señor, recuérdame cuando esté pidiéndote, cuando esté orando por alguien, recuérdame todos esos milagros que he visto, toda tu palabra, recuérdamela, Señor, para cuando llore con esa pequeñísima parte de fe, Señor. Y sentí alivio y le dije, gracias, Señor, gracias, porque yo sé que tú me la vas a dar. Es una pequeñísima parte. El martes pasado, este martes que pasó, le hablé a mi hermano en la Ciudad de México y yo le decía, ¿cómo está mi mamá? Porque él es el que está ahí a cuidados, el que vive ahí cerca de ella. Y me dijo, ¿sabes qué? Está mala. Y le dije, ¿cómo? Sí, ella siempre está bien, 91 años. Y hace todo, se baña, come solita, todo se cambia, todo lo hace solita. Y le dije, ¿cómo? Dijo, está mala, se cayó el domingo, creo, en la tarde, y se lastimó la cintura, dijo, y está ahí sin poderse mover en la cama. Y yo le dije al Señor, Señor, tú eres bueno. Fíjense, me sentí triste cuando oí eso. Ella está en la cama ahorita, tiene días ahí en la cama. Me sentí triste y le dije, Señor, tú siempre has sido bueno conmigo. Tú sabes que cuando yo sé que mi mamá está bien, yo estoy tranquilo. Y tu palabra dice, fíjense, yo empecé a recordar, Señor, tu palabra dice que nosotros siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos. Si un hijo mío viene y me dice, papá, necesito esto, yo no lo pienso dos veces, yo lo hago por ellos. Así es la fe que tienes que recordar. Yo hablé con el Señor y le dije, Señor, estoy triste. Y yo no soy una persona triste, estaba triste. Mi mamá, y me dijo mi hermano, a lo mejor es la última, ya no se va a levantar. Le dije, no, vamos a confiar. Yo voy a orar para que Dios la levante. Y mi petición hacia mi madre ha sido, Señor, si la vas a dejar, todos los días que la dejes, déjala que ella pueda hacer todas sus cosas, Señor. Y es la misma petición de ella. Señor, si tú me quieres dejar en esta tierra, que yo haga todas mis cosas, que mi mente esté clara. Dijo, la doctora me dijo, un día se te van a olvidar las cosas. Y ella dijo, no, yo tengo un Dios poderoso que no va a dejar que eso me pase a mí. Esa es la fe. Dijo, a mí no me va a pasar eso, doctora. Sí, mejor que se vaya preparando. A mí no me va a pasar eso. Yo soy hija de Dios y no me va a pasar. Tiene 91 años y se acuerda de todo, absolutamente de todo. Entonces, estaba triste y le dije, Señor, dice tu palabra que nosotros siendo malos, nosotros le damos cosas buenas a nuestros hijos. Yo te pido por mi madre. Sí le dije, te pido por mi mamá, Señor. Levántala, Señor. Y si no la has de levantar, Señor, pues tú sabes, pero mi gusto sería que se levantara, Padre. Eso fue el martes y le dije a mi hermano, vamos a estar orando por ella para que se recupere. Ni quise hablar con ella por teléfono porque pues estaba postada en la cama. Y le mando un depósito a mi hermano y le dije, ya sabes qué, ese mismo martes, ahí está el depósito de mi mamá. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Yo nunca he dejado de apoyar a mi mamá. Nunca la he dejado de apoyar, aunque sea poquito le mando ahí cada mes. Ahí está mamá. Ella me dice, no tienes que hacerlo, hijo. Le dije, sí. Cuando yo era pequeñito yo no podía hacer las cosas, tú las hacías por mí. Ahora que tú no puedes hacer las cosas, yo estoy para ti.
Ahí estamos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y todas las cosas te salgan bien. Honren a sus padres y a sus madres. Le hablo a mi hermano y le dije, ¿sabes qué? Ahí está el depósito, puedes ir por él. Dijo, gracias. Yo te aviso, mañana te aviso como si recogí el depósito. Entonces dije, sí, está bien, eso fue el martes. El miércoles en la mañana le llamo a mi hermano para saber cómo estaba el depósito y cómo estaba mi mamá. Pero yo hice en ese martes, cuando después de que le colgué, hice mi oración con el Señor y le dije, Señor, levántala. Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo he visto milagros tuyos, Señor. Yo los he visto. Y tú puedes hacerlo, Señor. Di la palabra, ella será sana, así como el centurión. Yo no estoy allá, Señor. El centurión tampoco estaba allí en ese lugar. Pero pidió por su siervo y su siervo fue sano. Te pido por ella, Señor. Te pido para que tú la levantes. El miércoles en la mañana le llamo a mi hermano y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo sigue mi mamá? Y me dice, ¿sabes qué? Fui por el depósito y ya está todo listo. Dijo, pero cuando regresé después del martes, en la tarde del depósito, dijo, yo encontré a mi mamá levantada y caminando. Amén. La encontré levantada, la encontré caminando y la encontré plática y plática y plática y bien contenta. Y me dijo, yo no sé qué pasó, dijo. Y dijo él, mi hermano, fue tu oración, porque yo sé que tú oraste. Y le dije, sí. Y mi esposa también en ese momento le pedimos al Señor, Señor, levanta a mi madre, Señor. Dijo, Dios contesta, Dios contesta. Si tuvieras la fe como un grano de mostaza, no necesitamos mucho. Dios nos contestaría. Jesús les enseña ahí, dice, le dirías a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada que os será posible. 3 enseñanzas. Tenemos que tener fe. Y luego les dice ahí en el versículo 21, dice, pero este género que no sale sino con oración y ayuno. Las cosas difíciles no van a salir si no tenemos fe, si no tenemos oración y si no hacemos ayuno. Amén. Cuando tengas algún problema fuerte, ya sabes, tienes que agarrarte de la fe de Dios. Y decirle, Señor, yo necesito esa fe. ¿Qué significa? ¿Qué significa la fe? ¿Y cómo agarro la fe? Dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Amén. O sea que cada que vienes tú a la casa de Dios, cada que estás escuchando la palabra de Dios, cada que escuchas un testimonio de Dios, ¿sabes qué? ¿Qué pasa con tu fe? Tu fe crece, ¿sí? Si tú dejas de venir a la casa de Dios, si tú no escuchas la palabra de Dios, tu fe nunca va a crecer. Enseñanzas. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso tenemos que venir a la casa de Dios y ¿sabes qué? Y decirle, Señor, quiero tener fe. Las otras 2 herramientas. ¿Y qué es el ayuno? Porque a veces hay gente cristiana que a veces no sabe lo que es el ayuno. Hay gente que ha escuchado de la palabra y ¿saben qué es el ayuno? Dice un diccionario cristiano también, dice, es la abstención de comida parcial o total. Es el único sacrificio físico que Dios acepta, y esto solo para fortalecer el espíritu. O sea, no nada más es dejar de comer y a ver qué pasa. No. Cuando tú ofreces un ayuno a Dios, ¿sabes qué? Te abstienes, ¿verdad? Hay gente que hace ayunos de mediodía, hasta en la tarde. Hay gente que hace de 2 días, hay gente que hace de 3 días. Y eso a Dios le agrada. Es el único sacrificio físico que Dios acepta, ¿sí? El ayuno. Es un sacrificio físico. ¿Y para qué nos sirve ese sacrificio físico? Para que nuestro espíritu crezca. Amén. O sea que cuando tu carne te está pidiendo, quiero que tú le dices no, con tu espíritu y tu alma, no vas a comer. ¿Por qué? Porque necesito que la carne se quede abajo y el espíritu crezca. Amén. Cuando nosotros mantenemos nuestra carne baja, nuestro espíritu empieza a crecer y entonces vamos a poder ver milagros y maravillas de Dios. Amén. Amén.
Sí, pero si tu carne le gana al espíritu, ¿y cómo es que la carne le gana al espíritu? ¿Cómo puedo saber que la carne le está ganando al espíritu? Denme ejemplos, ustedes que saben. ¿Cómo puedo saber que la carne está más grande que el espíritu? No tienes deseos de Dios, no tienes deseo de ayunar, no tienes deseos de orar. La carne. A la carne no le gusta levantarse temprano para venir a la casa de Dios y aprender de las cosas de Dios. Esa es la carne. O sea, ahí tú puedes ponerte en una balanza y decir, a ver, ¿cómo? Mi espíritu estará bien, mi espíritu estará un hombre fuerte de fe, un fuerte de oración, ¿sí? No, tú te vas a poder observar si tú dices, ¿para qué voy a la casa de Dios? ¿Para qué voy a escuchar la palabra? No, o sea, tu espíritu está abajo de tu carne. ¿Por qué me voy a levantar temprano? No, yo no me levanto. ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué oro? No. Entonces, tu espíritu está abajo de tu carne. Y sabes que cuando tu espíritu está abajo de tu carne, tú eres vulnerable a todo tipo de cosas. Enfermedades, ¿sí? Depresiones, tristezas, todo tipo de cosas te van a venir porque tu espíritu está abajo. Y el ayuno nos ayuda a decirle, ¿sabes qué? Hoy no vas a comer carne. A ver, ¿cuántos te van a empezar a decir a la carne no vas a comer? Les voy a dar la fecha para que hagamos una siempre lo digo, pero lo voy a hacer, así lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ayuno de 21 días, así como el que hicimos la otra vez, ¿se acuerdan? El ayuno de Daniel, luego se lo voy a explicar. Vamos a empezar a hacer un ayuno, ¿sí? Para que nuestro cuerpo le digamos, no, tú, cuando la carne es difícil, cuando la carne es más fuerte, ella quiere mujeres, la carne quiere sexo, la carne quiere vicios, la carne quiere, todo eso quiere la carne, ¿sí? Pero cuando le decimos con el espíritu, ahora te voy a poner un lazo, ¿sí? Y te vas a sostener. O sea, voy a empezar a crecer en el espíritu y ¿sabes qué? La carne se queda abajo y me conformo con mi esposa, me conformo con no tener vicios, me conformo sí, porque tu espíritu está dedicándose a las cosas del espíritu. Amén. Vamos a hacer un día de eso, otra vuelta el ayuno de 21 días y luego lo cerramos con una vigilia. ¿Cuántos quieren hacer eso? Sí, amén. Lo vamos a cerrar con una vigilia y ¿saben qué? Y cuando estemos en el espíritu, que duramos los 21 días haciendo el ayuno de Daniel, ¿sí? ¿Sabes qué? Tú vas a venir como una herramienta bien afilada. Vas a venir bien afilado. Recuerdo esa ocasión, ocasiones que hemos tenido ayunos, que hemos tenido vigilias de oración, venimos tan preparados que el Espíritu Santo ¡bum!, ha caído sobre este lugar. La última vez me acuerdo, mi hermano Omar se metió en ayuno, nos metimos en ayuno, venimos a hacer una vigilia de oración y mi hermano nunca había sentido el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo cayó como una bomba sobre mi hermano Omar. Amén. ¿Se acuerda, hermano Omar? El Espíritu Santo también allá el hermano Mario, la primera vez que el Espíritu Santo vino sobre él y reconoció que hay un Dios, fue en una vigilia de oración, allí cayó. Y varios de ustedes ha pasado eso, pero sí me gustaría que nos pasara lo que pasó en el Pentecostés, ¿se acuerdan? Que hagamos ese ayuno, que hagamos esa vigilia y que cuando vengamos aquí, que todos que caiga fuego del Espíritu Santo en este lugar y que todos hablen lenguas y que el Espíritu Santo los llene totalmente y que haga cambios en tu vida. Amén. Estamos saliendo de esta pandemia, yo creo que ya podemos venir a hacer un servicio aquí fuerte de poder. La oración, ¿sí? Ya vimos lo que hay que tener fe, que hay que tener, que hay que ayunar, hay que saber ayunar. Y bueno, lo último, la oración. La oración, fíjense, una definición. La oración es la comunicación sincera con Dios. Esta sirve para adorar, para agradecer o para pedir algo a Dios. ¿Ven cómo la oración es? Porque hay gente cristiana que se dice cristiana y que tiene muchos años en el Evangelio, pero ¿saben qué? Ni siquiera saben orar. No saben orar. A veces les dice, hermano, oras por esto, por aquello, y no dan una.
Un día de esos voy a empezar a ponerlos a ustedes. La última oración voy a poner a algunos de los servidores. Ahora tú haces la última oración. Vámonos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, es necesaria. Tenemos que aprender a eso. La oración es la comunicación sincera con Dios. Pero ¿cómo es eso, pastor? Porque hay gente que no sabe orar. No sabe orar. Y bueno, eso es general. Yo digo en las iglesias, y fuera es peor. Afuera es peor. Le dices, haz una oración, y empieza a pedir nuestro que está santificado sea tu nombre. No, eso no es una oración. Eso no es una oración. Es una enseñanza básica que nos dio Jesús, el Padre nuestro, sí. Pero para saber orar al Padre. Dice que Dios quiere ¿qué? Adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Amén. Que sea de tu corazón. Eso es una oración. Hablar con el Señor. Señor, me duele esto, me pasa esto. Señor, te agradezco por todo lo bueno que tú has sido. Eso es lo que Dios quiere. No quiere repeticiones, vanas repeticiones, dice la palabra. A Dios no le gusta eso. A mí no me gustaría que cada que te veo que diga, Pastor David, ¿cómo ha estado? Usted me cae muy bien. Y no, sabes, cálmale. Mínimo dime que te duele algo diferente hoy. Igualmente Dios quiere eso, una plática fresca. La oración es la comunicación sincera con Dios. Esta sirve para adorar primeramente, ese es el Padre nuestro. Primeramente para adorarlo, tenemos que aprender a orar, para agradecer y para darle algo a Dios. Amén. Pero para pedirle algo a Dios. O sea, tiene sus maneras de para qué es la oración. Entonces, tenemos esas tres herramientas que nos hacen, a veces nos hacen falta en nuestras vidas. ¿Cuáles son las tres herramientas? Fe, ayuno y oración. En esta mañana yo les quiero preguntar, ¿creen que ustedes pueden empezar a buscar esas tres herramientas? Yo lo creo. Yo creo que el Señor nos puede enseñar a que nosotros podemos desarrollar esas tres grandes herramientas que podemos tener. Y si nosotros tenemos esas tres grandes herramientas, nosotros vamos a poder ¿qué? ¿Ganar qué? Grandes batallas. Amén. ¿Cuáles son las herramientas? Fe, ayuno y oración. Vamos a pedirle en esta mañana. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Pónganse de pie, por favor. Pongámonos de pie y le vamos a pedir en esta mañana al Señor, ayúdame, Señor, a desarrollar, Padre Santo, estas tres fuertes necesidades que tengo en mi vida, estas tres grandes herramientas que tú nos has dado, la fe, la oración y el ayuno. Y si lo ponemos por práctica, hermanos, si ponemos por práctica esta enseñanza que aprendimos en esta mañana, el Señor nos va a ayudar en todas las cosas que nosotros necesitamos. Dice Filipenses 4:13, porque tú puedes decir a lo mejor, Señor, va a ser difícil empezar a ayunar, va a ser difícil empezar a orar. No, hazlo, empieza a hacerlo. La oración, el ayuno y la fe se van practicando día a día. Amén. Entonces, si tú puedes decir, Señor, es que no voy a poder, Señor, no puedo, me van a hacer falta las fuerzas, me va a hacer falta la sabiduría, Señor, para hacerlo. Vamos a hacer lo que dice Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Vamos a hacer una última oración. Los voy a invitar a los que quieran pasar aquí enfrente. Le vamos a pedir al Señor en esta mañana, Señor, dame fe, ayúdame a tener oración y a hacer ayuno, Señor. Y dice la palabra del Señor. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Allá en el libro de Crónicas, le dice el Señor a Josafat, le dice, ¿sabes qué? Las batallas no son tuyas, las batallas son mías. Amén. Así que en esta mañana, dile, Señor, quiero aprender a ganar mis batallas. Las quiero aprender a ganar contigo a mi lado. Amén. Los voy a invitar.